masonería es una sociedad que guarda muchos misterios. El día de hoy, en Documentales del Reportero Oculto, te contaremos cómo ha influido históricamente en México. La masonería o francmasonería se define a sí misma como una institución de carácter filosófico, filantrópico e iniciático. Nació en Europa a finales del siglo XVI, aparentemente entre los círculos de intelectuales y políticos de la Ilustración. Sin embargo, mitológicamente la masonería rastrea su origen en los gremios de constructores de las catedrales medievales. De forma más aventurada, algunos consideran que la masonería nació durante la construcción del Templo de Salomón. Los grupos masónicos, a su vez, están conformados por logias, cofradías o hermandades formadas por un mínimo número de maestros. Por su parte, la vida de las logias gira en torno a símbolos arquitectónicos que son análogos a distintos niveles de comprensión filosófica y moral. A su vez, las pequeñas cofradías suelen suscribirse a otras más grandes, a las que llaman la Gran Logia. En el interior, las cofradías suelen agruparse en torno a un rito, pese a que existen grandes logias que agrupan a más de uno. Originalmente las logias masónicas estuvieran compuestas por sociedades exclusivamente varoniles, consecuencia de distintas creencias metafísicas. Sin embargo, actualmente existen grupos exclusivamente femeninos o mixtos, pese a que no siempre son reconocidas por logias más conservadoras. El reconocimiento o no de una logia por parte de las instituciones masónicas más fuertes se traduce en la regularidad o irregularidad del grupo. Dicho adjetivo sirve para aceptar la autenticidad tradicional de una logia, así como sus ritos y sus iniciaciones. Al ser una sociedad iniciática, la masonería se compone de diversos rituales tradicionales, cuyo objetivo es producir un cambio de conciencia en los aspirantes a pertenecer a la logia, los cuales son determinados profanos. Después de el escrutinio del aspirante, el profano, como así le llaman, pasará por una serie de rituales con los ojos vendados, en los cuales se compromete con la institución y juramenta ante un venerable maestro, que usualmente es el líder de la logia, luego de lo cual se transforma en un aprendiz de masón. Posteriormente podrá aspirar a los 2 grados básicos subsecuentes: compañero y, por supuesto, maestro. La aparición de la masonería mexicana tiene su origen en el siglo XVIII, con la llegada de los primeros inmigrantes de origen francés al virreinato. Para entonces la masonería vivía su capítulo de incidencia directa en el estallido de la Ilustración y la Revolución Francesa. Fue durante dicho movimiento que la frase libertad, igualdad y fraternidad se gestó, convirtiéndose en el lema de la República Francesa y del Gran Oriente de Francia, la más antigua de las obediencias masónicas. Debido a la falta de evidencia documental y a la secrecía de la sociedad misma durante la época, es muy difícil definir cuáles fueron las primeras logias novohispanas. Sin embargo, es muy probable que fue en estos círculos donde se gestó el movimiento independentista en toda Latinoamérica, así como la difusión del ideario filosófico de la Ilustración. De acuerdo al historiador José María Mateos, independentistas de la talla de Miguel Hidalgo, Morelos e Ignacio Allende eran masones. Y de acuerdo a su texto, Historia de la Masonería en México, se afiliaron a la logia llamada Arquitectura Moral, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, no existen pruebas tangibles de que estos dichos independentistas se iniciaran en la logia de la calle Bolívar de la Ciudad de México. En cambio, los contemporáneos Fray Servando Teresa de Mier y el emperador Agustín de Iturbide tienen la mayor evidencia documental de su participación en la francmasonería mexicana, iniciados en dicho lugar ya citado. Desde sus orígenes en México hasta la actualidad, el rito predominante en la masonería mexicana ha sido el rito escocés antiguo y aceptado, Rea. Tras la consumación de independencia en 1821, desde entonces, la masonería proliferó. Desde entonces y hasta la actualidad, los jefes de Estado han estado vinculados a ella, exceptuando solo a los presidentes panistas. Para 1823, la masonería mexicana comenzó a sufrir su primera fractura.
fue con la llegada del rito de York, con sesgo político estadounidense, que la mayoría comenzó a dividirse en dos corrientes. Mientras que los escoceses eran políticamente conservadores y por supuesto pro-europeos, las logias yorkinas apoyaban el destino manifiesto y el liberalismo estadounidense. Como consecuencia, algunos masones mexicanos comenzaron a gestar una tercera vía nacionalista, movimiento que en 1825 se fundó como Rito Nacional Mexicano, cuyo mayor representante histórico es el presidente Benito Juárez, quien por supuesto era un venerable maestro en la logia. Tras la asunción al trono en 1864, Maximiliano de Habsburgo fue arropado rápidamente por las logias masónicas mexicanas. Pese a que se le ofreció en infinidad de ocasiones el liderazgo de la masonería mexicana, el gobernante declinó al cargo. Sin embargo, les ofreció protección incondicional. Es probable que la razón principal de la no iniciación de Maximiliano en la masonería se deba al estrecho vínculo de la corona austriaca con la Iglesia Católica Romana. Es importante recalcar que el catolicismo se ha visto como un detractor histórico de la masonería, pese a que, si lo analizamos en el fondo, ambas instituciones se han relacionado de una forma indiscutible y verdaderamente clara, incluso en el Vaticano, ¿o no? Asimismo, Maximiliano recibió tropas vinculadas al rito francés, las cuales no dejaron vestigios rituales. Pese a su ideario masónico liberal, en muchos casos semejantes al de Juárez, Maximiliano, lamentablemente para algunos y un motivo de celebración para otros, Maximiliano fue ejecutado en 1864. Porfirio Díaz, uno de los personajes más controversiales de la historia mexicana, también tuvo un papel protagónico en las logias mexicanas. De acuerdo con Rogelio Aragón, tras la restauración de la República por parte de Juárez, se gestó un movimiento de reconciliación nacional entre las esferas políticas. Al asumir de esta forma Díaz el poder, llevó el movimiento conciliatorio aún más lejos y con una mayor centralización en su figura. Porfirio Díaz buscó erigirse como árbitro supremo de los movimientos polarizados como la Iglesia y los laicos, las corrientes masónicas y los liderazgos regionales. Durante los últimos años del siglo XIX, la masonería mexicana se encontraba fuertemente dividida, principalmente entre los escoceses y los nacionalistas. Mientras los primeros eran vistos como colaboradores del imperialismo, los segundos eran férreos simpatizantes del gobierno de Lerdo de Tejada. Con la intención de derrocar el gobierno del juarista Sebastián Lerdo de Tejada, en 1876, Díaz proclama el Plan de Tuxtepec, el cual se expresó como la Gran Dieta Simbólica dentro de la masonería. Y con la reconciliación en torno a su persona, Porfirio Díaz ganó la legitimidad para asumir la investidura presidencial por primera vez en 1876. Como consecuencia, la masonería fue unificada bajo coacción gubernamental durante el periodo de 1990 a 1901. Debido a la presión y diversidad ritual al interior de la Gran Dieta Simbólica, esta se disuelve en 1901. Desde inicios del siglo XX y hasta la actualidad, la masonería mexicana creció sin márgenes definidos, principalmente dentro del rito escocés y el nacional mexicano. Hoy existe una gran variedad de logias, entre las que se incluyen grupos paramasónicos, femeninos, mixtos, liberales, religiosos, místicos, políticos y muchos más. Esto debido a que, por supuesto, ha perdido su hermetismo ortodoxo. Lo cierto es que la masonería aún sigue siendo un grupo influyente en México. El legado que la masonería ha dejado en los movimientos históricos de México es incalculable. Miles y miles de lugares en donde está plasmado su sello. Cientos y cientos de políticos, incluyendo presidentes, que han tenido alguna iniciación masónica. Algunos, por supuesto, comprobables. Otros, simplemente un secreto a voces. Sin embargo, la presencia de la masonería en México es completamente detectable en el imaginario nacional. Yo soy el reportero oculto, y esto fue La Masonería, una sociedad secreta en México, el documental.